Vamos a orar. Padre del cielo, bendito seas. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Queremos venir delante de ti en días en que nuestra necesidad de ti es más que obvia. Te pedimos que nos alumbres, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos dirijas, te pedimos que nos ayudes a caminar de tu mano, Señor. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender tus caminos, más que a entenderlos, a permanecer en ellos. Nos encomendamos en tus manos, que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que ocurrió o que ocurre durante esta pandemia que estamos viviendo es la realidad de cuánta gente ha muerto en los últimos 6 meses, cuánta gente adicionales a lo que era la tendencia de muerte. Y necesitamos aprender de la experiencia que estamos viviendo. No es posible que vivamos y pasemos circunstancias de este orden y no saquemos fruto de eso o no nos preparemos para la vida. La palabra de Dios, el salmista oraba a Dios en una situación parecida. El Salmo número 39, los versos 4 y 5, el salmista dijo: Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Bendito el nombre del Señor. Sabes, en ese salmo, cuando el salmista dice esto, hay una apelación que dice silencio. Hay que pausar porque lo que se está diciendo tiene gran relevancia, gran importancia. Entonces, hay algo que no podemos, en algo que no podemos perdernos en la vida, es en saber que si hay algo seguro es que todos vamos a morir. Si hay algo que es una realidad irrefutable, es la muerte de todo ser viviente. Cuando en el huerto del Edén el Señor le habló a Adán y a Eva acerca de lo que podían comer en el huerto y de lo que no debían, les dijo que podían comer de todo excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no debían de comer de él porque el día que de él comieran, ese día morirían. Desde entonces la muerte es una realidad irrefutable para todo ser viviente. Ahora bien, aunque la muerte es algo inevitable, todavía tenemos una vida para vivir. Y es importante qué hacemos con ella. ¿Qué tipo de referencia puedes dar de tu vida? ¿Qué tipo de referencia crees que la gente dan de tu vida? Eso es un aspecto interesante porque en la medida que entendamos nuestra realidad, en esa medida podremos crecer, en esa medida podemos adquirir más provecho. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué se dirá de ti cuando mueras? ¿Qué va a decir la gente de ti cuando mueras? Hay una forma de ver esto y es cuando observamos las lápidas de las tumbas en los cementerios donde se escribe lo que se llama el epitafio, algún comentario tratando de
de aludir a un elemento importante de la persona que fuera el que fue sepultado allí. Entonces, ¿qué diría tu epitafio? Eso puede ser significativo, porque puede ser la confirmación de tu realización, a la vez que también puede ser la confirmación de el desperdicio de una vida. Existió un famoso delincuente en los Estados Unidos llamado Jesse James. Fue tan famoso que se han hecho muchas películas de Jesse. Y fue extremadamente famoso porque él y su grupo fueron los innovadores de una nueva ola de robos, porque ellos fueron los que iniciaron los asaltos a bancos y a trenes en la historia de los Estados Unidos. Jesse James solo vivió unos 35 años y en su epitafio se escribió algo que dice así: asesinado por un traidor, un cobarde cuyo nombre no es digno de que aparezca aquí. Y yo te preguntaría, ¿qué dice este epitafio de Jesse James? La respuesta es fácil y sencilla. En el texto en inglés, como está escrito originalmente, hay 15 palabras en las que solamente una hace referencia a Jesse. Las otras se refieren a otra persona que no es él. Aquí hay una referencia a Jesse que no tiene casi nada de relevancia en lo que fue su vida. ¿Qué te parece? Hay un caso diferente que quiero traer a tu atención y es el epitafio de Benjamin Franklin, que fue un tipo de persona de un impacto totalmente diferente en la sociedad. Y en el epitafio de Benjamin Franklin, voy a traducir al español lo que dice en inglés. Dice: el cuerpo del impresor Benjamin Franklin, como la portada de un libro viejo desgastado y con letras borrosas, yace aquí, comida para gusanos. De todas maneras, la obra no se perdió, porque como él creía, volverá a aparecer una vez más en una nueva y más bella edición, corregida y enmendada por el autor. Fíjate qué gran diferencia. Número uno, dice: aquí yace su cuerpo de quien fuera un impresor, y con una ilustración que pertenece al ambiente de la imprenta, hizo alusión al estado desgastado de su cuerpo, pero hizo una referencia a que la realidad de esta vida no se había perdido, porque él habría de resucitar con una nueva vida, con un nuevo cuerpo, por la obra de Dios, como era su fe. ¿No te parece este epitafio una experiencia completamente diferente y mucho más útil? La gente puede decir, como he escuchado muchas veces, ¿para qué vamos a hablar de la muerte? ¿Por qué tenemos que ser tan negativos? Quiero decirte que no hay nada negativo en esto,
Porque lo que es importante es que entendamos nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nuestros cuerpos no están diseñados para vivir para siempre. Porque la realidad no demuestra lo contrario. Si revisamos algunas de las estadísticas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, nos vamos a enterar de que en el 2005 unas 700,000 personas fallecieron entre las edades de 1 y 65 años. 700,000 personas murieron a una tasa de 76 personas por día. Si yo comparo esa tasa de muerte con la ciudad de York, toda la ciudad perecería en menos de un mes. 76 personas por hora. Y si me voy al rango de 50 a 85, ahí las cosas todavía cambian más, porque ahí mueren a una tasa de 251 personas por hora. Murieron en el 2005. Así que hagan sus cálculos. Y la verdad es que si vuelvo a compararlo con la ciudad de York duraría aproximadamente una semana o una semana y un día. La escritura de hoy nos llama a entendimiento, nos llama a la realidad, nos despierta a la realidad. El salmista le dice al Señor en calidad de oración: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. ¿Saben? La vida definitivamente es el tesoro más precioso que tenemos como seres humanos, pero tiene una característica particular que no podemos ignorar. El mismo versículo 4 del Salmo 39, la versión Reina Valera, dice: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Necesitamos saber que este tesoro que tenemos, a lo más precioso que tenemos, es frágil. Nuestras vidas son frágiles. Nuestras vidas son efímeras. Y efímero es algo que no dura mucho. Es algo que aún desde manera inicial es hecho con la intención de un periodo específico. El salmista le pide a Dios que le ayude a entender cuán efímera es su vida. Aunque a mí me parece que la mayoría de nosotros contamos con que vamos a tener una larga vida. Pero al mirar los números otra vez las cosas me chocan, porque hay un aspecto de las estadísticas que es muy difícil. El número de infantes que muere antes de cumplir el año de vida es mayor que muchos de los otros rangos de edades. La muerte de niños de menos de un año de edad es más de 3 veces la mortandad de niños de 1 a 14. Más de 3 veces. Y es más del doble de los de 15 a 19. Ahí el gráfico lo enseña, este lado. ¿Está? Esa columna que está ahí es de los niños de menos de un año, y fíjate que después de un año ahí tenemos
bien chiquitas las medidas. Es chocante, pero es la realidad y tenemos que entenderlo. Todavía es mayor que los de aquellos de 30 y 34 años. No es hasta los 50 años en adelante que las cosas empiezan a tener mejor sentido. Vamos a estar claros en algo. Aunque la expectativa de la duración de la vida aquí en los Estados Unidos ha aumentado en las últimas décadas, tenemos que tener algo bien claro. Y es que muchos de nosotros, aunque hay una expectativa de más de 70 años, muchos de nosotros no vamos allá. El 34% de la gente muere antes de los 70 años. Eso es mucho. Por eso la Biblia considera que la duración de la vida es muy breve. Así lo llama. La duración de la vida es muy breve. Santiago, en su carta en el capítulo 4, dice, escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. ¿Qué es la comparación? Somos como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos. Si Dios quiere. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. ¿Se fijan? Es algo que usamos mucho en el lenguaje común y de repente se usa como una expresión automática, si Dios quiere, pero la verdad es que tenemos que pensar de esa manera. No sabemos hasta cuándo nos toca. Y la nación del pensamiento de Dios es que entendamos que nuestra vida es como una niebla que hoy está y mañana no está. Que nuestra vida es efímera, que nuestra vida es corta, aún si llega a los 70, aún si llega a los 90, nuestra vida es corta, por lo que no debemos de jactarnos, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Somos como la niebla que aparece por un momento. Déjame explicarte algo para que nos pongamos en la perspectiva de Dios. Y es que en el gráfico que tenemos aquí ahora, ahí hay un rango, hay una diferencia, eso que está ahí entre esta columna y esta otra, entre los que, cuántos mueren hasta los 75 y cuántos mueren a los 95. Cuando comparamos ahí hay una diferencia pequeña, ¿verdad? Una diferencia que está marcada con esas flechitas ahí. Y esa diferencia se ve y uno puede decir, bueno, si como bien, si soy saludable, si hago ejercicios, puedo vivir un poquito más, pero puedo vivir esos años más. Y al compararlos de entre los 75 y los 95, pues como que tiene sentido. Pero si te vas a la perspectiva de Dios, Dios habla de la eternidad. Y cuando queremos comparar 95 años con la eternidad, mira cómo luce. En esta columna de aquí, yo quise representar la eternidad, pero la eternidad nunca termina. Así que lo puse más o menos en 3 millones de años. Pero en estas dos que están aquí, las 95 años y los de 75 años, cuando tú lo buscas en el gráfico, ¿qué hay? Nada. Nada. No se ve.
Porque comparado con la eternidad, 70 años es nada, 95 años es nada. No se puede ver, no aparece en la perspectiva. Por eso el Señor dice que nuestras vidas es como una niebla, que hoy está y mañana no está. ¿Cuántas veces has caminado entre la niebla? ¿Y qué piensas ahora de esa niebla? Se fue. Estuvo ahí por un momento y se desvaneció. Entonces tengo que aclarar algo en este sentido. Ya tenemos claro que la vida, no importa cuán larga sea, es breve, es efímera. Somos frágiles. Ahora bien, la idea no es asustarte acerca de la muerte, sino por el contrario, es hacerte sabio para la vida. ¿Entiendes eso? No es asustarte con la muerte, no es meterte miedo. La idea es que puedas pensar de una manera sabia en la vida. En la medida que abracemos la perspectiva de la vida que Dios tiene, podremos enfocarnos en el propósito de Dios y podremos podemos lograr ser fructíferos y encontrar verdadera satisfacción. La mayoría de nuestras ansiedades y traumas emocionales son el resultado de confusión y de aspiraciones viciadas que aceptamos, que abrazamos, que nos anuncian en la televisión y que nada más son evidencia de la presencia del pecado, del efecto del pecado en nuestra naturaleza. Si llegamos a encontrar armonía, la sabiduría de Dios, nuestro corazón podrá abrazar la verdad, podrá disfrutar la belleza y experimentar la santidad. Los retos, dificultades de la vida se convertirán en peldaños para conquistar la felicidad, para conquistar la esencia de la vida. Así que la intención de este análisis no es de que entremos en pánico, aunque debemos de ser prudentes y temer al mar y apartarnos, como dice la palabra. Pero no es la intención. Ahora mismo la intención es un llamado a la cordura. La intención es un llamado a la sabiduría, al sentido común. Entendamos que nuestras vidas son efímeras. Y en ese sentido tengamos un plan de acción para que nuestra vida sea provechosa. Salmo 49, versos 7 al 13 dice que nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Sabios e insensatos perecen por igual. ¿Ves? No es asunto de que hay un grupito escogido no. Sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen, dice el salmista. Y se parece al mensaje y al análisis del predicador en el libro de Eclesiastés. Aquel que se puso a analizar la vida para ver qué sentido tenía, qué era mejor, qué no era mejor, cuál es el sentido, qué era lo que había que procurar en la vida y terminó diciendo que todo era vanidad. Y llegó a decir que el hombre es como los animales, que simplemente se muere, se pudre y va a la tierra. Pero es verdad, en la experiencia natural
Los que nuestros ojos perciben, sabios e insensatos, mueren por igual. Así que piénsalo bien. Vamos a entrar ya en la recta final de este mensaje, pero en la primera parte nuestra misión era entender cuán efímera, cuán frágil es nuestra, cuán breve es nuestra. Por lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo ahora. El provecho que vamos a tener tiene que producirse ahora. El legado que queremos dejar tiene que hacerse ahora. En ese sentido, si nos vamos a dedicar a buscar el sentido a la vida en esta nueva época, porque déjenme decirles, estamos empezando a vivir una nueva era en el mundo por la situación por la que estamos atravesando. Esa nueva época hay que enfrentarla con sabiduría, con entendimiento. Y en ese sentido, quiero darte algunos consejos de la palabra de Dios. Uno en Proverbios, capítulo 4, dice: escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por las sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Pero este es el consejo: aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Es ponerle sentido a la vida, tienes que aferrarte a la instrucción. La vida no puede ser para videojuegos, para entretenimientos y para pasatiempos. Tenemos que aprender. Es por eso que todavía queda algo de sentido cuando vamos a la escuela y nos desarrollamos. Tiene algo de sentido definitivo. Y lleva a una vida más próspera, no hay la menor duda. Dios dice: aférrate a la instrucción. A eso me recuerda a mí que la naturaleza de la vida cristiana está enmarcada bajo un título: discípulo. Discípulo quiere decir uno que aprende, un aprendiz. Aférrate a la instrucción, ella es tu vida. Si quieres que tu vida tenga resultado, si quieres que tu vida sea fructífera, si quieres que tu vida vaya de acuerdo a la dinámica de Dios y al objetivo de Dios, aunque sea breve, tienes que aferrarte a la instrucción. En segundo orden, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Necesitamos conocimiento. La instrucción es el proceso de aprendizaje, pero necesitamos asentar lo que aprendemos. Necesitamos vivirlo, necesitamos hacerlo nuestro. Y en la medida que eso ocurre, vamos a sentir el sabor de la vida. El conocimiento te endulzará la vida. Tienes que vivir una vida aprendiendo. Y en la medida que asientes ese conocimiento, cuando tú vas delante de Dios y oras y tú dices: Señor, tú dices que el que habla mucho peca. Entonces tú te sientas y dices: Señor, ayúdame a aprender a controlar mi lengua. Y empiezas a estudiar y empiezas a afirmar y a decir: sí, Señor, yo quiero ser así. Hay sabiduría en eso y te propones enseñárselo a tus hijos, entonces se asienta el conocimiento. Proverbios 10:17 dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Hay una versión en inglés que dice: el que atiende la disciplina va camino a la vida. La corrección es el camino a la vida. Hermanos, nosotros tenemos un problema.
y es que defendemos con uña y dientes lo que somos y lo que tenemos. Cuando se trata de analizar nuestras vidas, como dice en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos. Cuando consideramos nuestros caminos, no podemos aferrarnos a lo que nosotros valoramos. Tenemos que considerar el camino de Dios. Tenemos que considerar la corrección de Dios. Por eso dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para reprender. Nuestra arrogancia es fatal. Nuestra arrogancia en el libro de Romanos, necio, creyendo ser sabio. Desechamos a Dios y en vez de adorar al Creador empezamos a adorar al Creador. Estamos en que esta vida nuestra, aunque es efímera, tenga provecho, que aún nos prepare para la necesitamos conocimiento, necesitamos corrección, necesitamos disciplina. ¿No es lo más cómodo? El libro de Hebreos dice en un momento que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Da de justo. ¿Ves? Que no te estoy metiendo miedo con la muerte, pero te estoy llamando la atención para que vivas la vida que tienes. No la vas a tener por siempre, a menos que busques su afiances su corrija lo que está torcido. Por Jesucristo, Él es la resurrección en la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto. Del Señor. Así que vamos a escoger unos puntos de sabiduría en el sentido de preparar nuestra mente. ¿Cómo vamos a preparar nuestra para afianzarnos en sabiduría? Para que esta vida que es pasajera entregue en la rampa de la vida. Primera de Pedro capítulo 1 dice el Señor: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Verdad? Dice, preparen su mente, ciñan los lomos de su entendimiento, dice la Reina Valera. Dispóngase para actuar con inteligencia. No es asunto de reacción, no es asunto de buscar apoyo popular, es asunto de actuar con sabiduría. Es asunto de entender mi realidad y lograr lo máximo que se puede en las condiciones que tenemos en las manos. Dispónganse a actuar con inteligencia. Dice punto número 1, tengan dominio propio. Les dice, estén alerta y sobrios. Dominio propio. Vivimos en la era de las explosiones de impulsos, de las grandes actividades de masa, de las grandes influencias de las masas por los medios de comunicación, y todo el mundo quiere estar con el grupo grande porque se siente seguro. La palabra de Dios dice que entremos por la puerta estrecha porque es ancho la puerta que lleva a la perdición. Muchos entran por ellas, y angosta y estrecha es la puerta que lleva a la vida. Son pocos los que entran por ella. Así que tenemos que ser sobrios, no llevarnos de la bulla y de los empujos y camina. No.
Saca tiempo a solas, considera los caminos del Señor y actúa con dominio propio, con sobriedad. Hay que estar alerta. Estamos viviendo en la era del coronavirus, porque así eso va a quedar bautizado, la era del COVID-19. Y no podemos hacer como se dice que hacen los avestruces, que hacen un hoyo en el suelo y meten la cabeza cuando se asustan para hasta que pase el problema y después que pase el problema volver a la realidad. Esa solución tú sabes bien que solo da pérdida. Nosotros tenemos sobrio que ser capaces de ir delante de los problemas. Tenemos que ser capaces de considerar los caminos de Dios, los recursos de Dios, las razones de Dios, que no te la van a poner por la televisión necesariamente. No te la anuncian en la universidad necesariamente. No nos las enseñan en la escuela en la mayoría de los casos. Todo está traumatizado. Entonces tenemos que tener dominio. Hay que estar alerta y sobrio. Número 2, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. ¿Ves cómo es la cosa? Sabemos que esta vida es efímera, que es breve. Sabemos que tenemos un rango muy pequeño y muy limitado para actuar, pero Dios dice sí, vívelo buscando alcanzar lo que Jesucristo va a traer. Pon tu mirada en las cosas de arriba, dice en otra porción de la palabra. Jesús también dijo en otra parte, háganse tesoro en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, allí va a estar. ¿Entiendes eso? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Oh, ese no es el último teléfono de Apple. No tiene nada que ver con eso. Para hacer largas filas frente a una tienda. No, las largas filas tenemos que estarlas haciendo esperando el regreso bienaventurado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene. ¿Cómo se fue? Él viene. Él vuelve. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Pongan su esperanza, la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Es pendiente de lo que, de cuánto dinero puedes hacer aquí en la tierra. Como hijos obedientes, verso 14, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Tenemos que abandonar. Tenemos que cambiar el modo de tenemos que abandonar los apetitos antes. Un poco de eso. Qué difícil es cuando pedacito. Bueno, yo lo estoy haciendo por una meta perecedera. De lo que estamos hablando es de la vida eterna. Así que no tenemos que abandonar los impulsos, los apetitos que teníamos cuando vivíamos en ignorancia, cuando no conocíamos a Dios. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Tenemos que abandonar la idea de que, oh, yo soy pecador y más nunca yo voy a ser mejor, yo voy a seguir pecando. No, Dios dice, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien amó. El asunto no es simplemente mi aspiración personal y yo llego donde yo quiera llegar. No, esa mentalidad es una mentalidad traumatizada del mundo que se ha hecho egoísta y ha abandonado al Dios que le creó. Tú y yo tenemos que mirar al llamado de Dios. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y ahí está un punto importante. Ser peregrinos
en este mundo. Y ahí están estos puntos. Tener dominio propio, sobriedad, alerta. Número 2, poner nuestra esperanza en lo que viene del cielo. Número 3, abandonar los apetitos que el mundo nos ha infundido. Y número 4, tenemos que vivir aquí como peregrinos y extranjeros. No para sentarnos, estamos de paso en nuestro camino al cielo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón. El amor es definitivo, el plasma de la vida. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y crece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha comunicado. Repito estas últimas líneas mientras cierro nuestro mensaje. Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la del campo. La hierba se seca, la flor se cae. La palabra del Señor es para siempre. Esta es la palabra del Evangelio. Vamos a dar. Abrázala, créela, vívela, escúchala, disfruta. Dios sea contigo. Voy a pedir que oren conmigo. Señor, te amamos. Te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias porque nos alumbras, nos mueves, nos inspiras, nos ayudas a caminar en la. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a asimilar la realidad de lo efímero y frágil que es nuestra vida. El provecho podemos tener vida, cerramos a la disciplina. Te pedimos que nos ayudes mientras nosotros procuramos toda nuestra esperanza en lo que va a venir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar a otros. Estamos en tu. Gracias. Sea con ustedes. Diga, todo pido